Bienvenidos a un video donde vamos a estar configurando lo que es la mira de el Valorant. Como ven, la mira que nosotros tenemos por defecto es básica. Lo que pasa es que se mueve mucho, a veces distrae mucho esos punticos que se mueven. Y los colores, bueno, para cada quien lo pueda usar a su manera. ¿Cómo los vamos a modificar? El juego nos lo permite tranquilamente. Simplemente le damos escape. Y al darle escape, bueno, nosotros vamos a estar primero aquí. Nos vamos a retícula. Y en estas opciones aparecerá que la opción avanzada está desactivada. Lo único que tenemos que hacer es decirle que sí para activarla. Y se despliegan estas opciones. En estas opciones tenemos la parte de la mira principal. En la mira principal le vamos a colocar acá un color, el de su gusto. Le voy a dar dos opciones para como les guste a ustedes, dependiendo. Y bueno, voy a utilizar este rosa para distinguirla de los demás colores. Vamos a utilizar aquí en esta el punto. Simplemente vamos a la opción de punto central, sí. Grosor del punto central lo engrosamos, a mí me gusta más o menos en 4, 5. Vamos a dejarlo en 5 y automáticamente quitamos las líneas interiores, no. Le decimos que líneas exteriores y no. Y ya tenemos nuestro punto allí. Aquí ya tenemos la mira con nuestro punto. Tac, 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 tac. Es más efectiva, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un pum, pum, directamente. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro punto. Pero cuando le damos acá, bueno, aquí ya tenemos nuestro punto, la mirilla, pues. Y vamos a configurar ahora a mi gusto, como realmente a mí me gusta utilizarla en el juego. Esta es una opción porque la mayoría las está usando así con el punto, pero es opciones de cada quien. Voy a configurar otro perfil y le voy a poner el fino 2 o el fino 28. El fino 28. O sea, recuerdan de suscribirse. Le damos en que uso de configuración avanzada, uso de opciones avanzadas, sí. La mira principal está acá. Y en la mira principal a mí me gusta más la opción del color verde. A mí no me gusta el punto central. Yo prefiero usarlo un poco más como Counter Strike. Y la uso con lo que es líneas exteriores. No. Ya se quitan las líneas exteriores. Nos vamos a la parte donde dice anular la compensación de error de disparo. Sí. ¿Ve? Ya se me puso más pequeña, exactamente como realmente me gusta. Y acá nos vamos a la parte principal. Voy a la línea interiores. Vamos a colocarle esta opción, bajarla a 4. Longitud de línea inferior 4. Gruesor de la línea inferior la voy a subir a 3. Y inclinación no. Error de movimientos no, ahorita error de disparo ahorita lo vamos a configurar para que ustedes vean algo. El contorno si lo dejamos ahí mismo y subimos el gruesor del contorno, no, lo dejo aquí.
Aquí perfectamente es como me gusta usarla, así la uso en Counter Strike. Y bueno, vamos a darle opción cerrar. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Pac, pac, pac. De esta manera se ve. Pero si se nota que cuando disparo se me acabaron las balas. Vamos a comprar otra arma. Cuando disparo se abre. Se abre. Esto se puede modificar. A mí realmente me gusta un poco que se abra. Se vea bien. Pero lo podemos modificar para dejarla fija. ¿Cómo? En la parte de línea interiores, vamos a decirle acá donde dice error de movimiento. Le decimos, si le damos error de movimiento, se va a abrir cuando nosotros caminemos. Por eso está en no. Preferimos dejarlo en no. Y error de disparo, le decimos que no. Le damos configurar y de esta manera ¡pac! ¡Pac! Queda fija. ¿Ves? Que no se mueve la mirilla. Queda fija. Pero es a gusto de cada quien. Yo para mi comodidad lo voy a utilizar en que sí, en que se mueva, porque no se mueve mucho. Y me gusta porque me refleja un poco más el campo de visión. Y para la parte del uso de la mira también se puede modificar de forma individual. ¿Cuál es el uso de la mira? Si nosotros apretamos la mira, vemos que tenemos la misma opción acá, pues. Y si yo la quiero cambiar en la mira, le damos simplemente acá en copia retícula principal. No, aquí se me despliega la información completa. Le damos a dar un color rojo, porque la mira es más de color rojo cuando estamos apuntando. Le voy a dar un punto más líneas exteriores que no. Líneas estas líneas internas sí le podemos dar a 3. Sí, a 3. Lo que pasa es que hay que darle la opción esta de una vez. Anular la comprobación de errores de disparo. Al anular la comprobación de errores de disparo, queda más abajo. Y a esta sí voy a dejar que no se mueva, que el error de disparo sea que no. Entonces también voy a colocar la mirilla roja sea un poco más gruesa. Ajá. Vamos a colocarla aquí en 3. Me gusta. Inclinación del disparo, no. El gruesor del contorno lo dejamos en 2. Vamos a ver. 2. No, lo dejamos en 1. Pero vamos a maximizar este contorno un poco. De esta manera me gusta un poco más. Si le damos a configurar, vemos que se ven dos distintas miras. Vamos a probarla aquí un momento. Los 30 metros. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y si vemos que disparamos aquí, ¡puc, puc! Ahí salen las dos. Y si vemos con esta, sale la otra que no se mueve. Está mejor, ¿verdad? De esta manera podemos tener más exactitud. Así que tienen esas dos opciones. Recuerden suscribirse y es todo por el video. Hasta luego.